Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Gómez. Estamos aquí en el panel de regulación junto a José Antonio Bravo, Gabriel López y Guillermo Torrialba. Vamos a conversar un poco sobre el estado de la regulación en los países hispanoparlantes. Y me gustaría comenzar planteando una pregunta más de los fundamentos de la regulación. Hemos estado en este mercado de las criptomonedas, de Bitcoin, desde hace al menos 11 años, que ha crecido a un ritmo, bueno, volátil, pudiéramos decir, relacionándolo con el precio, a veces muy rápido, a veces pareciera que se avanza lentamente, pero lo cierto es que hemos avanzado durante todos estos años en la industria y en una cierta laxitud o en cierto vacío legal. Entonces, y ha crecido, hemos ido creciendo con esto. Entonces, la pregunta que quería hacerles para empezar es, ¿por qué creen ustedes que hace falta regular este mercado? ¿Para qué se necesita una regulación aquí? ¿Qué beneficios trae y qué perjuicios también les parece que trae? ¿Les parece que comience José Antonio? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por invitarme a este panel. Y nada, comentar que bajo mi punto de vista la mejor regulación que puede haber en este ecosistema es una regulación que parta desde la industria, desde los actores del mismo ecosistema y que se conecte con la regulación de cada nación. O sea, que haya un contacto directo entre los estados y los actores del ecosistema para que creen una regulación que sea que frene lo mínimo la innovación y que maximice los beneficios para la sociedad. Está claro que siempre necesitamos una regulación mínima para funcionar, necesitamos eliminar actores maliciosos, necesitamos eliminar actores que puedan ser perjudiciales para el ecosistema y necesitamos que haya una simbiosis entre la nación y el ecosistema cripto. ¿Para qué? Para que ese ecosistema cripto cree riqueza, que es para lo que existe, y para que se fomente esa creación de riqueza que favorezca al final a las naciones y se eliminen, como he dicho, los actores maliciosos que solo van a captar fondos. Todos conocemos plataformas scam que se producen en criptomonedas y exchanges maliciosos para eliminar esos actores que tienen comportamientos que pueden ser dañinos. De acuerdo, muy bien. ¿Tú qué piensas de esto, Néstor? ¿Por qué te parece necesario regular? Sin duda porque este proceso de inculturación digital que llevamos ya en el mundo, digo, avanzamos muchos años en este tema de la pandemia. Perdón, Iván, no te saludé, gracias, y Karelin también, un abrazo. Es necesario porque al final del día se le necesita mandar una certidumbre al mercado. La regulación, si bien sabemos, muchos gobiernos todavía se resisten a entrarle de frente a y lo miran con mucho prejuicio al ambiente cripto. Hoy ya no es así. México, por Dios, en marzo de 2018 lanzó la ley federal para regular a las instituciones de tecnología financiera. Le decimos aquí en México la ley FinTech. Novedosa en el mundo la ley FinTech mexicana, porque lo que busca esta ley FinTech en primero es una mayor inclusión financiera. Fíjate cómo lo marca entre unos propósitos. El ambiente cripto, todos sabemos que ya le sabemos cómo ir midiendo las ganancias. Justamente el tema y a los pagos. O sea, lo que busca parte de esta ley es llegar a una inclusión financiera, que permite en un momento dado aspectos novedosos, traerlos a colación del manejo de la población. Por supuesto, la regulación es necesaria porque sabemos también que en lo digital, y más aún en la pandemia, yo tengo un área de expertise en lavado de dinero, pues se han detonado muchos temas de ciberdelitos. La regulación traería confianza a los mercados, a los actores, pero también, sobre todo, a los consumidores de estas tecnologías, aunados ya en esta experiencia digital. Es muy importante definir también que debe ser una regulación ad hoc y precisa, porque también la sobreregulación puede inhibir el mercado, porque puedes en un momento dado
decir, oye, ¿sabes qué? México tiene una ley muy robusta. Es más, yo les digo, hay una empresa aprobada en el tema de tecnologías financieras y están en miras otras 80 y la primera se aprobó en enero de este año. Entonces, sí es lento el proceso, necesita ser más eficaz para que no inhiba el mercado, porque si no, el mercado mexicano, que es la segunda economía mejor posicionada en el ambiente en Latinoamérica, pues va a irse mermando, independientemente de los atributos de beneficio comercial que pueda tener. Muy interesante, Néstor. Guillermo tiene una perspectiva también valiosa porque como CEO de una casa de cambio en Chile, allá hubo una querella durante un largo tiempo con los bancos que cerraban cuentas bancarias a varios de los exchanges del país. Entonces, me gustaría conocer tu mirada luego de haber pasado por esas experiencias. ¿Por qué te parece que es necesario regular en Chile, por ejemplo? Hay hartos argumentos a favor y hay varios argumentos en contra de la regulación. Y yo cuando partí en el mundo de las criptomonedas, partí más idealista, pensando que cualquier tipo de regulación era dañina. Y después fui entendiendo que es importante distinguir lo que es regular Bitcoin o regular las criptomonedas como tecnología y lo que es regular modelos de negocio que se construyen a partir de las criptomonedas. Y lo primero es incorrecto, no se debe hacer. Nunca se debe buscar regular una tecnología porque eso de per se, o sea, vas a comenzar cortando las alas de la innovación que se puede construir ahí, porque nadie sabe en qué dirección se va a desarrollar esa tecnología, porque las tecnologías operan sobre sistemas complejos que son las sociedades y nadie sabe cómo evolucionarán estos sistemas complejos. Entonces, sin embargo, regular modelos de negocio sí tiene sentido. Y en esa línea hay una analogía que me gusta mucho y es la analogía de la aviación. Si es que hubiésemos regulado la industria aérea en 1907, 2 años después de que hubiese nacido, hubiese volado el primer avión, probablemente hubiésemos dicho que los aviones no podían volar a más de 20 metros de altura o que no podían viajar a más de 40 kilómetros por hora, porque si no, cada vez que se caía iban a morir todos los pasajeros. Y nunca se hubiese desarrollado la industria. Sin embargo, ahora que ya vimos cómo se desarrolló la industria, podemos regular la industria de pasajeros de manera distinta a cómo se regula la industria de los aviones que apagan incendios. Y ahora que Buda opera en 4 mercados, Buda es un mercado de criptomonedas, para quien no lo sepa, pero operamos en 4 mercados, y Buda es un negocio que tiene muchos riesgos, y los riesgos a los cuales está expuesto Buda expone como consecuencias a los clientes de Buda. Y yo creo que en Buda hemos hecho un buen trabajo, yo creo que somos súper responsables, y por eso nos hemos ganado buena reputación, pero yo no puedo dar fe de todos los actores que hay en el mundo de las criptomonedas. Y así como la sociedad fue descubriendo que hay modelos de negocios que son más riesgosos que otros y fue obligando a las empresas que desarrollan sus modelos de negocio, los fue obligando a tomar medidas y precauciones y les fue poniendo límites, y así fueron conteniendo los riesgos, y en la industria financiera eso ha pasado, es un hecho que algún tipo de regulación sirve. El modelo de negocio de negocios como Buda, evidentemente la industria financiera tradicional están regulados, y yo no creo que esté mal que estén regulados, creo que está bien que estén regulados. Como dijeron los panelistas anteriores, se puede regular mal y se puede regular bien, pero la regulación no es perjudicial si se hace bien. Claro, creo que un punto de coincidencia entre los tres es precisamente este límite, esta frontera que hay entre una buena regulación y una sobreregulación, una que más bien corte las alas de la innovación, de que haga que los aviones solo puedan volar 20 metros, como dice Guille, y que no se investigue eso. Las criptomonedas en general se les promueve por los atributos y de cómo mejoran las condiciones de las finanzas tradicionales. Entre ellas está especialmente, o es muy inventada, la apertura financiera, o sea, la posibilidad de personas que no están bancarizadas a poder acceder a servicios financieros. Y precisamente una de las regulaciones que con más insistencia se ha avanzado este año, gracias a las recomendaciones de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional,
ha sido las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocer a tu cliente. En ciertas ocasiones, por ejemplo, recientemente tenemos noticias de una casa de cambio en Holanda que, a pesar de ser sin custodia, tiene que pedirle a las personas que certifiquen sus direcciones de salida, de retiro de sus monedas, además de justificar las compras. Entonces, en materia de conoce tu cliente, hay mucho rechazo por ciertos actores o ciertos usuarios por pensar que compromete la privacidad de sus datos. ¿Cuál es su perspectiva de ustedes panelistas respecto a las medidas de KYC, de conocer a tu cliente? ¿Cómo es, si esto se hace, cómo debería ser la manera más adecuada para que cumpla con su función sin extralimitarse, sin cortar estas alas de la innovación? Si quieres comenzar tú, José Antonio. Sí, pues una de las políticas Know Your Customer para mí son bastante complejas, y una de las cosas que me gustaría saber es la efectividad de esas medidas. O sea, cuántos casos de blanqueo de capitales se evitan gracias a políticas Know Your Customer. Sería bueno saberlo para saber si son efectivas, porque yo no estoy tan seguro de que las políticas Know Your Customer sean tan efectivas como se nos vende. Sin embargo, sí que veo una serie de problemas, como por ejemplo brechas de posibilidad de brechas de seguridad en ficheros que se guarden Know Your Customer y una pérdida de privacidad por parte de actores maliciosos que quisieran llegar a esos datos. Ahí veo yo un problema grave de base. Sin embargo, como digo, muchas políticas, muchas veces vemos incluso en entidades bancarias en ciertos países, políticas Know Your Customer laxísimas. Estoy hablando de países que ya, debido a normas de información, no se consideran que son países paraísos fiscales, ¿vale? Y está pasando. Aquí, por hablar de España, en Andorra se descubrió que las políticas Know Your Customer que eran laxísimas, y Andorra no tiene ya el certificado de paraíso fiscal. Entonces, cuando se ponen políticas como la travel rule, que es la regla de viaje, que es lo que ha implantado la GAFI, lo que ya están implantando en exchanges holandeses, lo que podemos hacer, en primer lugar, se pierde un poco la perspectiva de cómo funcionan las criptomonedas. Porque las criptomonedas, los exchanges son instrumentales, no son fundamentales, como sí que serían los bancos en un sistema financiero tradicional. Sin embargo, podríamos vivir sin exchanges centralizados, pues de una forma u otra, o con un mínimo contacto con el exchange centralizado, únicamente como rampa de entrada y rampa de salida, y a partir de ese hay un intervalo en el que estaríamos deslocalizados para ese Know Your Customer, porque no tendríamos que decir a quién transmitimos ni a quién dejamos de transmitir, como en el efectivo. Por tanto, yo lo que considero es que las reglas que se han creado en el GAFI, lo único que están haciendo es, al no haberse hablado este tipo de reglas con la industria, como he dicho antes, son contraproducentes para la industria. Deberían hablar con la industria para ver cómo se podría hacer un Know Your Customer que fuera seguro, que fuera fiable y que no impidiera que los exchanges hicieran su trabajo. ¿Cómo ves tú, Néstor, este Know Your Customer fiable e innovador, digamos? Mira, Iván, José Antonio, Guillermo, México, la verdad, ha avanzado muchísimo en estos ambientes. Desde el año 2019 se incluyó en la legislación mexicana, y lo tengo que decir la ley, yo sé que les da igual la ley, ¿verdad? Pero el nombre es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se le conoce en México como Ley Antilavado. Y el tema de las criptomonedas, quiero hablar en un momento dado que me lo permitas también del tema del efecto fiscal, seguramente vamos a llegar a ese. Porque el tema de las criptomonedas, fíjate, no se considera una moneda, o sea, criptoactivo se le llama aquí en un momento dado en la ley mexicana, en la ley FinTech, el artículo 30. Pero lo que resulta acá con este tratamiento particular de lo fiscal, antes de llegar al tema de lo fiscal, fíjate que en el tema de Know Your Client o Customer, México implementó en esta ley antilavado, porque el delito de lavado de dinero se conoce en México como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pretende en una fracción identificar a cualquier operación que realice cualquier persona
que supere los $2.500 más o menos. Y esto mes a mes, los exchangers tienen que estar enviando la información a la Unidad de Inteligencia Financiera a través del órgano desconcentrado de tributos en México, el Servicio de Administración Tributaria, de las personas que se están gestando al interior de esos movimientos. Y para cosa sorpresiva, el primer reporte que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México hizo un filtrado donde los principales movimientos con criptoactivos, Iván, José Antonio, Guillermo, se dieron en la zona de una provincia, un estado que se llama Jalisco. ¿Y qué peculiaridad tiene Jalisco? Que es donde es la sede de un cártel, Jalisco Nueva Generación, pues un cártel de drogas. O sea, esto no quiere decir que evidentemente esas operaciones estén, dijéramos, asociadas a todo este ambiente, pero le llamó muchísima la atención la incidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera como análisis estratégico. Lo que sucede con el tema de algunos incluso dicen que el umbral de identificación es muy bajo, $2.500, pues muchas personas van a estar en esta recurrencia mensual de estar operando. Yo les diría, hoy por hoy, $2.500, que son más o menos en México 56,000 pesos, pues la verdad que las personas no van a estar recurriendo mensualmente a las operaciones. Habrán algunas que se disparen, por supuesto, en este modelo de enfoque basado en riesgos, esas operaciones inusuales, sospechosas, relevantes, vaya, pero en lo general me parece un umbral adecuado desde el punto de vista regulatorio. Ya hay reportes de esto. ¿Qué implica esta ley? Que debes pedir cierta información a tu cliente, credenciales, bueno, identificaciones, comprobante de domicilio, registro federal de causantes aquí, y sobre todo, una declaratoria que digan, oye, ¿de verdad el dinero con el que estás comprando esto es tuyo o es de alguien más? Se llama beneficiario final, aludiendo al tema del GAFI, que por cierto, Elisa de Anda la hemos tenido en varios foros y es presidente mexicana y es la vicepresidenta general del GAFI, ¿no? Muy bien. Guillermo, vamos a ver si nos ayudas a responder la pregunta de José Antonio. En tu experiencia, ¿qué tan efectiva ha sido la aplicación de políticas Know Your Customer desde la experiencia de Buda? Es decir, ¿han visto qué incidencias han visto, qué problemas los ha ayudado a solventar o qué inconvenientes les ha producido? Ha demostrado ser muy efectiva cuando es bien implementada. Pero para nosotros, para mí, y esto es desde la experiencia, yo no conocía yo conocí el concepto de Know Your Customer cuando comencé un negocio de criptomonedas, un negocio, un exchange de criptomonedas, y sucede que en los mercados donde estamos nosotros, Chile, Perú, Colombia, Argentina, en general Latinoamérica, hay muchas estafas porque hay poca educación financiera. Y nosotros vemos una incidencia directa en la implementación de buenas medidas de Know Your Customer y reducción en las denuncias y en las quejas y en los reclamos por estafa directamente. Y cuando ha habido estafa es porque la política ha sido mal implementada. Y en ese sentido sucede que quien quiere estafar se vuelve muy creativo porque hay mucha plata detrás. Entonces siempre tienes como una manera de al final no mostrar tu cara. Pero en el fondo, si es que nosotros vamos al infinito, si nos volvemos extremadamente filosóficos, si es que tú eres un delincuente y sabes que para cometer el ilícito tienes que entregar tu identidad, tú lo vas a pensar dos veces. Porque si es que tú tuvieras 100% de certeza de que tu identidad va a salir a la luz pública y ergo la policía te va a poder tomar, entonces el valor esperado del premio tiene que ser mucho más alto para que para ti valga la pena el riesgo. En el sentido, y por eso los estafadores que son personas públicas no van por $1.000, van por millones y millones de dólares, porque es el único premio que justifica el riesgo. Ahora, hay muchas políticas mal implementadas y hay muchas políticas que no tienen prácticamente ningún sentido. Yo tengo serias dudas de que informar montos tenga alguna relación con algo, porque tú puedes informar montos de transacciones y qué es lo que pasa detrás. Yo no sé cuánta inteligencia tienen los departamentos de inteligencia, tengo mis dudas. Pero por el lado de Buda, nosotros hemos visto una correlación muy directa entre una buena implementación de política de Know Your Customer y reducción en el número de denuncias. Y eso me parece extraordinario. Y acá me gustaría
Yo quiero hacer una crítica a la comunidad Bitcoin. Yo siento que la comunidad Bitcoin es una comunidad que está recién naciendo, y hay veces que siente que lo sabe todo y que todo lo sabe mejor que el resto. Y en ese sentido, en Chile y en Colombia y en Perú y en todos los países donde nosotros estamos, tú puedes hacer todo lo que te permite hacer un banco sin un banco. Tú puedes comprar dólares por fuera. Tú puedes guardar tu dinero por fuera. Tú puedes pedir un préstamo por fuera. Sin embargo, el mercado ha evolucionado a preferir industrias reguladas, aun cuando pueden ser inconvenientes. ¿Y por qué? ¿Por qué el mercado prefiere eso? Cuando todo lo puede resolver igual de todas maneras por fuera. Y es porque hay un valor agregado. Y el valor agregado tiene que ver con certidumbre, tiene que ver con la probabilidad de... Entonces, yo creo que en el mundo Bitcoin hay una legítima, pero tal vez exagerada paranoia respecto a qué es lo que me va a pasar si es que hay un tercero que tiene mis datos. Al mismo tiempo que hay mucha regulación de Know Your Customer, asociada a Know Your Customer, que está mal pensada. O sea, que literalmente busca una cosa y logra otra. Lo que no quita que en el fondo, en nuestra experiencia, buenas políticas sí se han traducido en menos casos de fraude. Muy interesante, Guillermo, de verdad. Yo creo que esa paranoia que mencionas en el ámbito bitcoiner también viene dada por unos puntos principistas, en el sentido de los valores desde los cuales se paran ciertos actores en la comunidad. Por ejemplo, esta visión de que la inflación y las devaluaciones de monedas son sustracciones de poder adquisitivo de los ciudadanos, de los individuos, de que los impuestos también pues, son una forma de sustracción de este poder adquisitivo. La otra es la confiscación directa, como se ha visto, se tiene en la historia un caso paradigmático en Estados Unidos con la orden ejecutiva 6102, que se le confiscó el oro a las personas, a los ciudadanos, y lo vemos en la actualidad en las criptomonedas con ejemplos como Irán y Rusia, que están planteándose regular la expropiación de Bitcoin a los ciudadanos. Entonces, lo que quería preguntarles aquí era esa visión de dónde está esa franja en la que hay que realmente confiar o sea, ¿cómo podemos confiar cuando tenemos todos estos precedentes históricos? Si quieres contestarme tú, Guille. Me encantaría partir. La línea está en el protocolo Bitcoin. Si tú no quieres confiar en nadie, tú no tienes que confiar en nadie. Tú puedes guardar tu private key, tú te la memorizas y nadie te la puede confiscar, y tú puedes negarlo hasta la muerte y eso es virtuoso. Entonces, hay que separar hay que separar nuevamente lo que es regular un modelo de negocio que expone a un gran número de personas versus regular una tecnología. Nunca aceptaría regular Bitcoin o alguna idea de implementar a nivel de protocolo el Know Your Customer. Eso es una estupidez, y es muy nocivo, es potencialmente muy nocivo, porque eventualmente, si algo nos ha mostrado la historia, es que cuando se le ha entregado un exceso de poder a alguien, eventualmente ese alguien ha abusado de ese poder. Puede que no sea en una generación, pero eventualmente va a llegar una persona que va a abusar de ese poder. Entonces, la línea está en el protocolo Bitcoin. Tú quieres usar un producto, o sea, tú quieres comprar Bitcoins y no exponer tu privacidad, perfecto, hazlo, no hay ningún problema. El punto está, ¿qué sucede cuando tienes una sociedad que está acostumbrada a confiarle algo a un tercero y que ese tercero se encargue y se haga cargo de algunas responsabilidades? Entonces, en el infinito a mí me encantaría que nadie dependa de un exchange. En el infinito a mí me encantaría que todos se acostumbren a saberse sus private keys. Pero yo no puedo pedirle a mi mamá que de la noche a la mañana se haga cargo de ese nivel de responsabilidad, porque no está acostumbrada, no tiene el hábito, se le va a olvidar, porque se le olvida su contraseña de Gmail. Entonces, hay una transición. El punto está en Bitcoin. El protocolo es el que marca la línea. Muy interesante, Guillermo. Abonando a lo que dice Guillermo, rescato el tema de
palabras, con la comunidad Bitcoin parece que lo sabe todo. En este punto, estoy completamente de acuerdo. El ambiente, dijéramos, del blockchain no debe ser regulado, porque es el medio. Lo que sí debe ser regulado es el ambiente de negocios que adereza a este tema de esta plataforma. Es el medio como tal, el mismo Internet, es utilizado para cosas malas. Sin embargo, que la necesidad de negocios, señores, no nos ponga una venda en los ojos respecto al cumplimiento regulatorio. Es decir, todos sabemos que de los escándalos que han tenido estos temas de criptoactivos, lavado de dinero, evasión fiscal, por decir los delitos económicos más graves que hay, ¿no? Y en el lavado de dinero no solo delito económico, un delito antisocial de terrorismo y lo que tú quieras, ¿no? Al fondo, aquí en México ha pasado muchas cosas ya, pero lo interesante de todo esto es de que, por ejemplo, la ley mexicana, que sustancialmente me invitan para hablar de ello, es de que esta ley FinTech propone un principio de neutralidad tecnológica, asumiendo que vengan todas las tecnologías, vengan y un comité de expertos, o sea, regulatorio, en este caso dijéramos Guillermo, ahí en Chile, y los propios que hacen aquí en México, y la comunidad, en este caso de Daniel Vogel y otras personas importantes que están sumando y empujando al tema del Banco de México y el tema también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues sean asesorados por los que saben hacer u operar el ambiente, ¿no? Esa sería mi participación. Muy bien. Me parece interesante. Ajá, por favor, José Antonio, adelante. Sí, pues siguiendo con el tema, estoy muy de acuerdo con lo que dice Guillermo. ¿Sí? O sea, tenemos que tener muy claro que la privacidad está dentro del protocolo. Cuando tomamos la rampa de entrada y de salida, ahí es donde tenemos que cumplir una serie de normas, indudablemente, pero una persona, en el momento en que exista una economía circular en la que todo se compre, se venda, se transe con criptomonedas, con Bitcoin, tenemos que tener claro que ahí vamos a tener absoluta privacidad como la tenemos ahora mismo en el efectivo. O vamos a tener que intentar que haya la máxima privacidad, porque ese es nuestro espacio de privacidad. Y tenemos que ser nosotros mismos los que estamos en el ecosistema, los que seamos conscientes de, como he dicho al principio, que hay actores maliciosos e intentar expulsarlos sin necesidad de que haya detrás una policía que diga estos son buenos, estos son malos, sino que nosotros ya, por nuestra propia voluntad, digamos, estos actores debemos de expulsarlos como hace el protocolo cuando hay un minero que no cumple con el consenso. Debemos de hacer cumplir el consenso, debemos de trabajar porque ese consenso sea beneficioso para todos. Muy bien. Para cerrar la última pregunta, me viene a la mente, es la parte fiscal, precisamente, que no la hemos abordado, y creo que esa es una forma de la regulación individual, que ya no es la regulación a los negocios, sino a los ciudadanos. Entonces, si todavía no estamos claros de cómo usar Bitcoin, hay quien lo usa como dinero, o sea, como medio de pago, hay quien lo usa como reserva de valor, hay quien lo usa para hacer negocios con trading. ¿Cómo se puede dar una regulación fiscal de Bitcoin que sea omniabarcante, que comprenda a todos los actores y que no perjudique a nadie? Si quieres, Néstor, por favor. Sí, gracias, Dios. Mira, justamente es un área de oportunidad en México. En México, a partir de junio de 2020, tenemos un ambiente de tributación para todas las plataformas tecnológicas que existen, excepto lo que tiene que ver con criptos. O sea, te ponen a Uber, a Didi, a Booking, pero criptoactivos no. Y cuando la persona opera con criptoactivos y tiene ganancias en los criptoactivos, porque hoy sabemos que está por arriba el precio, esas ganancias hay un limbo de no sabemos cómo tratarlas para efectos del impuesto al valor agregado, que es el impuesto indirecto. El impuesto de las ganancias está clarísimo. Si no la puedes ubicar en un capítulo especial, grábalo en algún otro capítulo, pero lo grabas como quieras. Pero en el tema del IVA es muy importante, porque el criptoactivo nos ayuda para pagar y liquidar operaciones de comercio con otras personas, pero no tiene la calidad de moneda. Y lo único que exenta la ley del impuesto al valor agregado en México es la moneda fiat, no el criptoactivo. Ok. ¿José Antonio? Sí, pues principalmente os voy a contar cómo está el tema en España. No hay una regulación clara, sino que se ha cogido la regulación existente y se han englobado la casuística de las criptomonedas dentro de los bienes inmateriales. Porque como dice Néstor, dentro de todos los círculos internacionales, tanto Gafi como OCDE, como FSB, lo que se ha hecho es decir, esto no es dinero,
no lo convirtamos en dinero. No digamos que es dinero porque quitamos entonces el poder que tiene el dinero de curso legal, el dinero que emitimos como Estado. Vamos a llamarlo entonces bienes inmateriales que se usan como medio de pago y lo vamos a tratar como tal. ¿Qué ha pasado? Que esa adaptación ha hecho que mucha gente que piense en ello como dinero lo haya querido tratar fiscalmente como dinero y se haya encontrado con una interpretación de la agencia tributaria publicada en 2018 que dice que eso es un bien inmaterial y que los cambios entre monedas no son como los cambios entre divisas, sino que tienen que tributar. Entonces se han encontrado con ese problema, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene que haber tiene que haber una estabilidad normativa, no puede haber cambios normativos bruscos, porque entonces eso se carga, tanto el ecosistema se vuelve rebelde contra esos cambios bruscos, y por otro lado, lo que tenemos que intentar, lo que debería intentar las agencias tributarias de cada uno de los países es clarificar la situación y hacerla lo mejor posible, no crear un limbo en el que cualquier funcionario pueda hacer lo que le venga en gana, ni que no sepan cómo funciona. Vale, José Antonio. Nos van avisando que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por sus comentarios y su participación sumamente ilustrativa. Y bueno, seguimos aquí en Blockdown Latam.